Amén. El Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos. Bendiciones especiales, un saludo especial también para los amigos que ven posteriormente, disculpe usted, las enseñanzas a través de YouTube. Un saludo especial también para ellos. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Por acá me chatearon. Entonces, gracias, mi Vivi. Muchísimas gracias. Vea mensajes que a uno lo animan y le alegran el corazón. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Me hizo reír, Vivi. Vamos a iniciar. Gracias, mi Vivi. Vamos a iniciar entonces con la palabra. En esta noche vamos a continuar. Familia y pacto. Imagínense que ya esta es la parte 14. Dios mío. Estamos hablando del tema de las familias, estamos hablando de lo que tiene que ver con la restauración de las familias, no desde la perspectiva psicológica, ni mucho menos, aunque también es importante, por supuesto, pero es importante, supremamente importante, pero nosotros estamos enfocando específicamente a lo que tiene que ver con su bendita palabra, con la escritura, con la ley de Dios y los mandamientos. Entonces hemos hecho un recorrido ya de 14 miércoles, que eso es demasiado, pero estamos trabajando desde hace 4 miércoles atrás un tema precioso que tiene que ver con mi reposo, y de lo que se trata esta noche específicamente también es ir derribando muchos mitos. Ustedes se acuerdan que nosotros yo sí, desde el año pasado estábamos haciendo una serie de mensajes también que tenía que ver con derribando mitos. Pues bien, este mensaje podría también caber dentro de esa serie de mensajes de derribando mitos. Resulta que me pasó esta tarde algo curioso. Estaba yo revisando el mensaje, lo estaba estudiando y me di cuenta que necesito comenzar por el final, de tal manera que por gracia del eterno Dios voy a enseñar ahorita era parte de la final del mensaje, pero como a veces el tiempo no nos alcanza, discúlpeme usted, hablando de tiempo, voy a ponerme acá el tiempo, como a veces el tiempo no nos alcanza, entonces como que se dilata para la semana y la semana siguiente, pero en esta oportunidad siento iniciar por el final y más o menos en la mitad del mensaje voy a iniciar desde el comienzo, que era de pronto en mi corazón lo que tenía presupuestado, pero yo creo que todo esto también es del Señor. Amén. Entonces, recuerde usted que nosotros estamos hablando desde la perspectiva bíblica como iglesia de Dios, y es que nosotros tenemos que entender los mandamientos así. Acuérdese la instrucción, la exhortación que nos hace nuestro amado apóstol Pablo, y lo hemos hablado de todo este tiempo, la que nosotros encontramos en primera a los Corintios 10:32. Yo no sé si usted ya se la sepa de memoria, yo no me sé la cita de memoria, pero más o menos el texto sí es: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y recuerde usted cómo descartamos que no somos judíos, no somos judíos, no somos gentiles, porque aunque venimos de entre las naciones, bíblicamente a los gentiles se les ve todavía como esos paganos, como esos idólatras, como aquellas personas que están lejos del eterno Dios y lejos de su pacto y de sus promesas. Y no se lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo, y vimos evidencia bíblica hace 4 miércoles atrás respecto al tema que estamos hablando. Así que, por favor, usted remítase, no sea malito, a ese primer video donde está Familia y Pacto, mi reposo, que ahí está toda la evidencia bíblica que nosotros hablamos en ese entonces. Entonces lo estamos hablando desde la perspectiva no de judíos, porque no somos judíos, no de gentiles, porque no somos gentiles, sino dentro de la perspectiva de la iglesia de Dios, que es lo que nosotros somos. Y recuerde usted que parte de lo que es la iglesia de Dios tiene que ver con lo que el Señor nos enseñó en Apocalipsis 14:12, que estoy segura que la gran mayoría de nosotros lo sabe, y es: esta es la perseverancia de los santos, los que, número 1, guardan los mandamientos de Dios, y número 2, la fe de Jesús, la fe de Yeshua, en hebreo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar por el final, y yo le pido por favor que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 35, Éxodo capítulo 35, versículo 1. Recuerde usted que nosotros todos estos sábados hemos explicado estos versículos, pero hoy inicialmente me voy a enfocar en el versículo 3. ¿Listo?
Éxodo capítulo 35, versículo 1. El apóstol Pablo, cuando nos enseña a nosotros acerca de la cena del Señor, inicia diciendo, porque yo recibí del Señor esto que también les enseño a ustedes. Es decir, el Señor le enseñó, le dio al apóstol Pablo una enseñanza y él la estaba impartiendo a nosotros, su iglesia. Ahora, esta enseñanza yo la recibí también del eterno Dios a través de sus ministros, a través de sus maestros. Lo que hice fue digerirla primero, entenderla, obedecerla, y así como yo la recibí, esta parte de la enseñanza, entonces con mucho respeto, con mucho amor y con mucha humildad, hoy se la voy a transmitir a su merced, y la oración y el deseo es que su merced también lo reciba con mucha humildad, con mucho respeto, como siempre, porque ustedes son personas supremamente respetuosas, siempre lo han sido, y también con muchos deseos de aprender del eterno Dios y sobre todo de derribar muchos mitos. ¿Listo? Éxodo 35, 1, ahora sí dice lo siguiente. Moisés congregó a la multitud de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha ordenado que sean hechas. Versículo 2. 6 días se trabajará. ¿Cuántos días? Aquí la Biblia primero nos da un mandamiento, nos da una orden y es trabajar. ¿Listo? Partamos de ese punto. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será para ustedes santo, Shabbat solemne. Recuerde usted que reposo es la palabra Shabbat, cesación, ¿ok? Será entonces para ustedes Shabbat solemne para Yahweh. Ojo, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno habrá de perecer. Creo que eso lo revisamos, no sé si lo alcanzamos a revisar, pero entonces tranquilo que lo vamos a revisar después. Y me voy a centrar entonces en esta primera parte, en el versículo 3. Dice, no encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. No encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de Shabbat. Nos vamos a enfocar en este versículo 3, porque lamentablemente muchas personas que desconocen lo que es la ley de Dios y los mandamientos se toman de versículos absolutamente descontextualizados para vituperar, para mancillar la ley de Dios y los mandamientos. Ahora, con base en este versículo, el sistema religioso ha dado unas interpretaciones terribles, terribles, terribles. De hecho, algunos sectores, por ejemplo, algunos sectores del judaísmo toman este último texto y no prenden absolutamente un bombillo en Shabbat, porque dice que no hay que encender fuego. Entonces, tener un bombillo así para ellos es quebrantar el mandamiento. Y las personas que no tienen conocimiento de la ley de Dios y de los mandamientos se aferran a esa tradición humana para decir, sí, ven, nosotros como iglesia ya no tenemos que cumplir eso. Pero por supuesto que están hablando con desconocimiento total y absoluto de lo que realmente el eterno Dios nos quiso decir en este tercer versículo. Y es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿listo? Por eso es que nosotros tenemos que ser realmente acuciosos, diligentes y ver la palabra desde la perspectiva no judío, no gentil, sino dentro de la perspectiva de la iglesia de Dios que somos nosotros, viendo cómo el Señor lo hizo y haciéndolo, viendo lo que los apóstoles hicieron y enseñaron y haciéndolo y también enseñándolo. Entonces, a ver, vamos a iniciar diciendo esto. En el tiempo antiguo y en el tiempo del Medio Oriente, encender fuego implicaba un trabajo supremamente dispendioso. Usted sabe que obviamente no es como nosotros ahora en la época actual, sino que primero tenían para encender un fuego, ¿qué tenían que hacer primero? ¿Con qué se enciende un fuego? Con leña, ¿listo? Con leña. ¿Y en dónde conseguían la leña? Partiendo que en esa época no habían supermercados ni almacenes de cadena como si nosotros los tenemos ahorita en la actualidad. ¿En dónde tenía o a dónde tenía que ir la persona, en este caso la mujer, porque era la designada para esa labor, a conseguir la leña? Tenía que irse al monte, tenía que adentrarse en el monte a conseguir leña, y no era cualquier chamisito, eran troncos grandes de leña, era un trabajo arduo, absolutamente arduo, y por lo general se gastaba una persona haciendo esto mucho más allá del mediodía. ¿Listo?
mucho más allá del mediodía. Entonces nosotros tenemos que entender también el contexto en el cual fue escrita esta orden. Ahora, vamos a entenderlo mejor con algunos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Listo? Yo le invito por favor a que vayamos al Evangelio de Marcos. Vamos a revisar varios pasajes, entendiendo exactamente lo que tiene que ver con el fuego. Y después, mire, usted hágase un propósito en su corazón. Nosotros en esta congregación hemos dicho, todo lo que enseñemos tiene que ser sustentado con evidencia bíblica. Si cuando se le ponga de presente esta evidencia bíblica a usted dice, uy, Jimena definitivamente se metió una descachada terrible, usted va a sacar entonces su veredicto y va a decir, no, se metió una descachada, yo me voy, listo. O usted va a decir, no, mire, ¿por qué no lo había visto antes, Señor? Ayúdame a obedecer tu santo mandamiento, porque definitivamente no es como yo lo creía o como me lo habían enseñado. ¿Listo? Hacemos ese, digamos que convenio. Entonces, evidencia bíblica del Nuevo Testamento. Estamos hablando, y solo voy a tocar ahorita Nuevo Testamento. ¿Listo? Marcos 14:53. Váyase por favor a Marcos 14:53. El Evangelio de Marcos 14:53 enseña lo siguiente. Trajeron pues a Jesús, a Yeshua, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Estaba la crema innata de la clase religiosa. ¿Listo? Y el versículo 54 dice lo siguiente. Y Pedro, el apóstol Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles. ¿Y qué dice su Biblia? Que cómo estaba calentándose al fuego. ¿Listo? ¿Cómo estaba? Calentándose al fuego. Voy a hacer una pregunta que es un poquito obvia y usted respóndamela por favor sin abrir el micrófono. ¿Qué se necesitaba para que Pedro estuviese calentándose al fuego? Si usted dijo una fogata, tiene absolutamente toda la razón. ¿Y qué se necesita para que hubiese una fogata? Se necesita ir, conseguir madera y encender un fuego. ¿Listo? Lo digo para que nosotros vayamos entendiendo un poquito, por favor. ¿Listo? Vamos a ir entendiendo un poquito. Váyase, por favor, a Lucas 22:54. Otra evidencia bíblica que es bueno poner de presente, y ahorita vamos a sacar la conclusión de esto y usted va a decir, claro, es que hay una cosa, mientras usted busca Lucas 22:54, la palabra del Señor tiene que ver concuerda absolutamente cada parte, cada pasaje. Lo que han llamado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento no se excluye, se compenetra y encaja a la perfección. Y es lo que vamos a estar revisando nosotros en esta noche. ¿Ya encontró su merced Lucas 22:54? Mire lo que dice Lucas 22:54. Y prendiéndole, le llevaron, está hablando del Mesías, ¿listo? Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Y quién le seguía de lejos? Pedro. Fíjese que es lo mismo que nos está enseñando Marcos, pero acá hay otro testigo también. ¿Listo? Versículo 55. Y habiendo ellos ¿qué? Si usted tiene su Biblia a la mano, ¿qué hicieron ellos? Aquí está. Y habiendo ellos, mire lo que dice la Biblia, encendido fuego, ¿en dónde? En medio del patio. ¿Qué pasó? Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle como sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Listo? Entonces, miremos la misma situación del fuego, ¿ok? Ahora le pido, por favor, es que le estoy poniendo de presente evidencia bíblica tal como lo hemos venido aprendiendo. Este es el sustento para poder entender el mandamiento de Éxodo. Porque si no entendemos el mandamiento de Éxodo desde la perspectiva del Mesías, desde la perspectiva del Señor, vamos a continuar enseñando un poco de cosas descabelladas que no están en la Biblia ni que están en el corazón de Dios. Juan 18:15, por favor. Juan 18:15. Este Juan era un tremendo. Vamos a aprender algo de Juan. Juan era
Este Juan era un discípulo precioso. Póngale cuidado. Y fíjese que muchas veces, como se dice que era el más joven, de pronto como que es el más insignificante, no, Juan era un hombre de peso y de dignidad y un hombre que tenía también cierta influencia. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 18:15. Y seguían a Yeshua, seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, es decir, Juan. Fíjese que él tampoco dice y yo, dice y otro discípulo. Y este discípulo, es decir, Juan, era conocido del sumo sacerdote, es decir, Juan tampoco era que se codiara con cualquiera. Y entró con Jesús, con Yeshua, al patio del sumo sacerdote. Juan era conocido del sumo sacerdote de la época. Muy probablemente, de acuerdo al contexto cultural, muy probablemente Juan, el discípulo, el apóstol, también tenía un oficio sacerdotal. Fíjese que era conocido de la eminencia del líder religioso de esa época. Era conocido. El apóstol Juan estaba muy bien relacionado en aquel entonces. ¿Listo? Por lo menos era levita, por lo menos era levita. Juan tenía acceso al patio del sumo sacerdote y no cualquier persona, no cualquier particular tenía acceso al patio del sumo sacerdote, pero Juan sí lo tenía, sí lo tenía. Lo que pasa es que en aquel entonces servían por turnos, hacían el ejercicio sacerdotal por turnos. Entonces, muy probablemente mientras el apóstol Juan, mientras el discípulo en ese momento, Juan no estaba sirviendo dentro de su oficio, muy probablemente él estaba en su casa sirviendo dentro de su oficio como pescador. Usted se acuerda que él trabajaba con su padre y con su hermano. ¿Listo? Ahora, mire el versículo 10, mire el versículo 16, disculpe, 16, es que el número está chiquito, 16. Mas Pedro estaba fuera de la puerta. Pedro no pudo entrar, ¿por qué? Pues porque era Pedro, porque era Pedro, él no tenía la influencia tal vez ni el reconocimiento de Juan. Entonces Pedro quedó afuera. Salió pues el discípulo, mire lo que dice el texto, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, es decir, Juan, y habló a la portera: hola, deje entrar a Pedro, él viene conmigo. Esto no lo hace cualquier persona, sino una persona que realmente tiene influencia. Y la portera le dijo: claro que sí, señor. Es decir, la portera conocía que era Juan. Muy probablemente no era la única vez que él entraba hacia donde estaba el sumo sacerdote, lo cual denota en el apóstol Juan dignidad y reconocimiento. ¿Listo? Versículo 17. Mire las cosas que uno va aprendiendo también en la medida que va estudiando así como muy acuciosamente la escritura. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ese Pedro: ay, Señor, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo Pedro? No lo soy, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles. ¿Qué habían hecho ellos? Dice su Biblia: encendido un fuego, porque hacía frío, acuérdese de eso, pero luego las temperaturas allá en Medio Oriente no son elevadas, no hace muchísimo calor, era de noche y hacía frío, hacía frío. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Encendieron fuego porque hacía frío y obviamente se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie. ¿Haciendo qué? Calentándose. ¿Listo? Ahora le voy a pedir otro favor. Para poder entender bien el mandamiento que leímos en Éxodo 35, le voy a pedir el favor que continuemos, que usted pase unas páginas su Biblia y que se vaya por favor y lea junto conmigo Hechos capítulo 28, versículo 1. ¿Listo? ¿Listo? Es en aras de que por favor nosotros entendamos. Es para que podamos entender y hacer una interpretación correcta del mandamiento santo. De lo contrario, vamos a tergiversarlo y vamos a ir por el rumbo incorrecto, que es el rumbo en el que se va la tradición religiosa, llámese como se llame. Éxodo 28:1. Éxodo 28:1. Éxodo no, Hechos. Me quedé en Éxodo 35. Hechos. No se vaya a Éxodo 28 porque si no, ahí sí la embarramos.
Listo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 1. Discúlpeme usted, por favor, el lapsus. Listo, yo creo que ya estamos ahí, ¿verdad? Estando ya a salvo, aquí este capítulo nos narra el evento del naufragio del apóstol Pablo. Yo sé que su merced lo ha leído, si no, pues le invito a que lo lea en su casita, así como con mucho detenimiento. Es un pasaje bastante especial. Hechos 28:1 dice el Señor, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Eso fue después del naufragio, casi se mueren todos. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque, mire, por humanidad, por humanidad que hicieron, porque encendiendo un fuego, por humanidad, porque sabían cómo estaban, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. En este caso, ¿por qué se encendió ese fuego? Lo dice el versículo 2, por humanidad, por pura humanidad, habían sobrevivido a un naufragio. Entonces, habiendo recogido Pablo, póngale que entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se prendió de la mano de Pablo, así, con los dientes, se prendió de la mano de Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, el apóstol Pablo, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Aquí quiero por favor que hagamos un alto. Fijémonos cómo somos nosotros los seres humanos. Pablo ya era apóstol, Pablo ya había tenido la revelación del Mesías, Pablo ya era ese precioso apóstol, pero fíjese que pasó por una situación dura y lo primero que hace la gente cuando una persona aún de integridad y de testimonio pasa por algunos sucesos difíciles, es decir, algo está pagando, algo tuvo que haber hecho mal. ¿Y cómo les parece que no? Acá el apóstol Pablo no estaba pagando absolutamente nada, pero mire, es que así es el corazón de la gente. Y mire el versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Si ven cómo es el eterno Dios, mire, a pesar de las acusaciones contra Pablo, a pesar de las acusaciones que se levanten contra las personas de integridad que aman al Mesías como Pablo y que obedecen los mandamientos del eterno Dios como Pablo, no importa cuántas acusaciones se puedan levantar, el eterno Dios los saca en victoria. Dice acá, ningún daño padeció. Ellos estaban entonces, versículo 6, esperando que él se hinchase, obviamente producto del veneno, o cayese muerto de repente, alguna de las dos, o se hincha y se revienta o se muere de repente. Mas habiendo esperado mucho, y yo me los imagino a esto, ya a qué hora se va a reventar o a qué hora se va a morir, y se cansaron de esperar, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Primero, debe ser homicida. Se buscó lo que le pasó, pero cuando el Señor lo saca en victoria, uy, debe ser un Dios. Ese es el corazón del ser humano. Lamentablemente, muchas veces nos ponen acá en el top del ministerio y después, ¡pum!, nos caen al piso. O al revés, estamos en el piso y después por los milagros y por el respaldo del Señor nos ponen en lo más top de lo top, porque el corazón del ser humano es así. Y tenemos que orar para que nuestro corazón no sea así, sino que seamos siempre íntegros de una sola pieza, así bien, haciendo las cosas bien de frente, que es lo bonito, que es en donde se halla la integridad de las personas que amamos la ley de Dios, los mandamientos y a nuestro Mesías. ¿Listo? Ahora, teniendo estos versículos como referencia, comencemos a hacer la conexión con el mandamiento, porque probablemente alguien dirá, bueno, muy bonito todo lo que nos está leyendo, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues entonces iniciemos con la explicación. A ver, el encendido del fuego en la antigüedad en el Medio Oriente, con base a lo que nosotros acabamos de leer, se usaba con fines específicos. Acuérdese usted lo que leímos. Por ejemplo, el fin de reunir a las personas ante una situación determinada. ¿Lo vimos nosotros?
lo vimos nosotros. Se empleó fuego para reunir a personas para situaciones específicas y determinadas. Lo leímos porque, entre otras cosas, las noches eran supremamente frías. Las reuniones por lo general se hacían en el patio de las casas, ¿ok? En el patio, al aire libre. Al aire libre se hacían esas reuniones. Ahora, esas reuniones podían ser de diferente tipo y lo estoy enseñando así para poder hacer la conexión con el mandamiento. Insistimos, desde la perspectiva de la iglesia de Dios, ¿ok? Entonces, básicamente eran reuniones, ¿podían ser sociales? Sí, efectivamente, podían ser reuniones sociales. ¿Podían ser reuniones familiares? Sí, efectivamente, podían ser reuniones familiares y de esa índole. En los textos que nosotros leímos, excepto el último de Hechos de los Apóstoles, esa reunión tenían un objetivo. ¿Y cuál era ese objetivo? No sé si usted lo recuerde. Era el juicio que se le estaba siguiendo al Mesías. ¿Listo? Esa era la reunión. Ahora, el último pasaje se hizo ese fuego con fines que, con fines humanitarios, con fines de misericordia, por lo que pasó en el naufragio con el apóstol Pablo. Ahora, la siguiente pregunta para poder entender siempre el mandamiento es, ¿qué me está enseñando a mí el mandamiento para este tiempo? No que haya sido abolido, recuerde, no fue abolido, pero sí muchas veces en el Mesías cambia de método. Acuérdese, el mandamiento está vigente. ¿Listo? ¿Qué es lo que me quiere decir entonces, o qué es lo que significa eso de no hacer fuego en nuestra morada o en nuestra casa? Específicamente en el día de reposo o en el Shabbat. Pues tiene varias connotaciones. La primera de ellas es la siguiente, y acá yo le pido que usted recuerde las enseñanzas de los miércoles anteriores porque no puedo profundizar mucho en ellas porque estaría repitiendo y repitiendo y repitiendo, así que yo le pido por favor que usted se remita a esas enseñanzas. Lo primero que me está diciendo el Señor es que como en esta época el fuego se hacía para este tipo de reuniones, yo tengo que detener mi pie conforme a este mandamiento y evitar en este día santo, en ese día consagrado, en ese día que ha sido apartado para el eterno Dios, evitar al máximo ese tipo de reuniones sociales, ese tipo de reuniones con amigos, ese tipo de reuniones familiares, porque ese es el día que Yahweh hizo, que el eterno Dios hizo para citarme con él, para que como lo dijo el Señor, estudiar su palabra, hacer lo bueno y sanar y salvar el alma. Lo demás puede esperar. Créame que lo demás puede esperar. Recordemos lo que nosotros hemos visto en estos miércoles anteriores. Señor, ¿qué hay que hacer en Shabbat? O mejor, ¿qué dijo el Señor a los religiosos? ¿Qué hay que hacer en Shabbat? Acuérdese, cuando llega en Shabbat a la sinagoga a sanar al hombre que tenía la mano seca, los religiosos se quedaron mirándolo a ver si lo iba a sanar. Y entonces el Señor les dice, venga acá, pase al frente, caballero. Y les dice a los religiosos de la época, ¿qué es lícito hacer en Shabbat? ¿Hacer lo malo o hacer lo bueno? ¿Salvar el alma o perderla? Y el Señor nos enseña que es un tiempo para hacer lo bueno, así, sin rituales religiosos. Y así es como lo tenemos que entender nosotros como iglesia. Entonces eso de no encender fuego en su casa, de no encender fuego en su morada, en primer lugar hace referencia a eso. Nosotros tenemos cualquier día de verdad para programar ese tipo de reuniones. De hecho, el domingo nosotros tuvimos una reunión muy bonita acá en Tunja, la tuvimos y pasamos un tiempo especial gracias al eterno Dios. Pero hay momentos en donde, así como muchas veces, y esto también lo aprendí, yo creo que hace un mes o 2 meses, justo también en un tiempo de Shabbat, mire lo que yo aprendí también. Así como muchas veces a nosotros sí nos dicen no, yo no voy a su iglesia o yo no comparto eso que usted cree de la Biblia y nos dicen no y de una forma muy enérgica y nos dicen no y usted me tiene que respetar a mí, no me meta sus ideas y su Biblia y sus mandamientos, porque muchas veces nos dicen eso y venga, lo invito, no, y respéteme que yo tengo una forma de pensar distinta y me dicen no y respéteme, porque a nosotros como creyentes nos cuesta decirles no a ellos.
cuando se trata de los compromisos con el eterno Dios. ¿Por qué? Mire, muchas veces, obviamente años atrás, a veces mis amigas me invitaban a las piñatas de sus hijos, pues ellas ya tienen hijos. Y yo decía, no, no puedo, tengo mi compromiso con la iglesia. Y en ese entonces yo no tenía tampoco mucho conocimiento de lo que tenía que ver con los mandamientos, pero inconscientemente los guardaba sin querer queriendo. ¿Cómo es Dios de bueno hasta con eso? De verdad, ¿cómo es Dios de bueno? Y entonces me comencé a ganar la fama de que Jimena le saca el cuerpo a todo el mundo. Y puede que sí, yo no sé si usted lo ha pensado de mí, pero yo siempre he dicho una cosa: si uno no quiere hacer algo, ¿por qué tiene que ser forzado? ¿Por qué tiene que decir que sí cuando por dentro usted está diciendo no? Si ustedes pueden lograr entender lo que estoy diciendo, no quiero enredarme. Entonces, si muchas veces a nosotros nos exige el mundo, respétame mi opinión, respétame mi creencia, ¿por qué a nosotros como creyentes nos falta el valor y el carácter para decir, usted también respéteme la suya, y este día es respéteme mi creencia, discúlpeme, y este día es intocable porque este es el día que yo destino para encontrarme con el eterno Dios, para estudiar su santo mandamiento y para hacerlo bueno? Fíjese que muchas veces a ellos les sobra el carácter que a nosotros nos falta. Yo no sé si usted, voy a hacer acá un paréntesis, yo no sé si de pronto usted tiene personas cercanas que cada vez que usted habla algo de la escritura le dicen no, y usted tiene que respetar y tiene que respetar. Y siempre se nos demanda a los creyentes que tenemos que respetar las opiniones ajenas, pero cuando ellos nos van a respetar nuestras creencias a nosotros. Eso lo puede entender hace unos días, ¿no? Hablando de determinado tema y no, así no es, y usted tiene que respetar a los demás. Pero esa persona la primera que irrespeta es a nosotros y a nuestra fe y a nuestras creencias. Entonces uno dice, bueno, así como el mundo tiene la vehemencia para decirme, yo no voy a su iglesia, yo no voy a guardar sus mandamientos, ¿por qué nosotros no tenemos la vehemencia y la autoridad para decir, no, este día usted no me lo toca porque este es el día que el eterno Dios consagró para que yo tenga un encuentro con él? ¿Sí ven? Entonces, retomando el versículo 3 de Éxodo 35, vamos a leerlo nuevamente, después de este pequeño mini paréntesis. No encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. En el día de reposo. ¿Listo? Ahora, no está hablando específicamente de comidas, no está hablando, aunque tiene mucho que ver. Recuerde usted que en la antigüedad para preparar los alimentos también se destinaba todo un día, de tal manera que se perdía el objetivo del Shabbat, del reposo, se perdía el objetivo porque todo el día cocinando, todo el día preparando los alimentos, obviamente, ¿a qué horas entonces se estudiaba la escritura? ¿A qué horas? Ahora, por mi experiencia personal, entre menos actividades yo haga, muchísimo mejor, porque me voy a concentrar más en aprender de la palabra, me voy a concentrar más en hacer lo bueno y en salvar el alma. ¿Listo? Ahora, continuemos entonces. Esa era la primera connotación. La segunda connotación es muy preciosa y yo le pido por favor que usted esté supremamente atento, lo que tiene que ver con encender el fuego espiritualmente hablando. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes han leído en la escritura textos que dicen y se encendió de repente la ira del Señor? ¿Ustedes han leído esos textos? ¿Mm? Y se encendió la ira del Señor contra su pueblo porque violaron su ley, porque violaron sus mandamientos. ¿Listo? Y es más, se asocia muchísimas veces la ira, la rabia con encender ese fuego. Entonces, ¿qué es lo que me está llamando el eterno Dios en este mandamiento? ¿Qué es lo que me está diciendo? No enciendas, muéstrelo, leemos otra vez, es que lo dejé acá. Mire, no encenderás, y ojo a esto, porque esto ya tiene que ver con algo espiritual y de nuestro carácter. Esto no quiere decir que entonces yo no voy a poder prender un fósforo, prender un bombillo, prender, no, el computador, pues, qué sé yo, qué sé yo. No encenderán fuego en sus casas en el Shabbat. Es ese encenderse en fuego de ira, encenderse en fuego de rabia, encenderse en fuego de discusiones, encenderse en fuego de peleas, encenderse en fuego de irrespeto. Por supuesto, ningún día, pero el Shabbat es un día especial para ello.
porque el Señor es pedagogo y el Señor nos enseña a través de sus mandamientos. Lo que la religiosidad no ha podido entender es que el eterno Dios me enseña a través de sus mandamientos a parecerme más al Mesías, a parecer. Ahora, desde en estos minutos, ya llevamos un poquito, en estos minutos de lo que se ha enseñado con la mano en el corazón, no por solidaridad conmigo, porque yo sé que usted que está conectado le caigo bien y me tiene cierto cariño, pero póngase la mano en el corazón y sea sensato, lo más sensato posible. Hasta este momento, ¿usted ha recibido alguna enseñanza judaica, farisaica, legalista o religiosa? ¿O usted ha recibido una enseñanza aterrizada en la palabra de acuerdo al Mesías y de acuerdo a los apóstoles? Porque de allí se han derivado muchísimos problemas por hacer una interpretación incorrecta de la ley de Dios y de los mandamientos. ¿Hasta este punto le parece a usted una carga imposible de llevar? ¿Hasta este punto a usted le parece que son tradiciones farisaicas? Porque yo creo que lo que el eterno Dios nos está aterrizando es realmente seriamente en su palabra. Entonces, aquí hace referencia a que en ese Shabbat, en ese día, especialmente ese día, no quiere decir que ese día estoy como un angelito y que los otros 6 días me salen pues los cuernos. No, el Señor no quiere decir eso. No nos está queriendo decir eso el mandamiento, es no encendernos en ese fuego, en esas discusiones. Por eso los miércoles anteriores nosotros aprendíamos también de Isaías 58, 13, 14, si no estoy mal, si está mal la cita bíblica, por favor, excúseme, y decían, no anden en sus propios caminos ni amplen sus propias palabras, porque muchas veces, y yo no sé si a usted le ha pasado en su casa, hay conversaciones álgidas que usted toca y resulta en conflicto. Y si ve, ya usted comenzó, pero si ve, si usted sabe que esto me enoja, ¿por qué me toca el tema? Listo, pero es exactamente, hay un día en donde el Señor me dice, evita todo esto, porque cuando tú te enojas, entras en ira y comienzas a quebrantar los mandamientos. Y comienzo a quebrantar realmente el santo mandamiento. Entonces, en este sentido, el Shabbat, lejos de ser una tradición religiosa, me ayuda a respirar, sabiendo que voy a pasar un Shabbat eterno con él y sabiendo que es un llamado al dominio propio, sabiendo que es un llamado a la mansedumbre. Cuando yo estoy cegado por la ira, no voy a aprender a hacer el bien ni a salvar el alma como el Mesías me lo enseñó. Póngase la mano otra vez en el corazón. Piense esto, recuerde un momento en el que usted estaba cegado por la ira o estaba bravo, o brava, enojado o enojada y estaba recibiendo una enseñanza, no necesariamente de la palabra, del trabajo, de la universidad, qué sé yo. ¿Usted la recibió con agrado o rechinando los dientes? ¿A usted se le quedó alguito de lo que estaba aprendiendo? Le aseguro que no, por lo menos en mi caso no. ¿Cuánto más en Shabbat cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la escritura? Por eso es que cuando se encienden esos fuegos en las casas es terrible porque la mayoría de los mandamientos se violan. Y respeto entre esposos y respeto de padre hacia los hijos, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Por eso el Señor nos dice, no enciendas fuego. ¿Sí ve que no tiene que ver nada con cosas religiosas? ¿Sí ve? Ahora, si yo y acá le voy a contar una experiencia. Yo espero que usted todavía esté conectado. Esto es muy práctico, esto es muy práctico. Ahorita le voy a contar una experiencia que tuve hace 2 semanas como consecuencia de muchas cosas que sucedieron. Si yo aprendo a hacer esto en Shabbat, a no estallar, a no encenderme en ira, a no encender el fuego de la ira y el, pero es que ahora sí, no. Si yo no enciendo ese fuego de ira, ese fuego que salga el apellido, si yo lo aprendo a hacer en Shabbat, ¿sabe qué va a pasar? Lo voy a comenzar a replicar los otros días, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Y eso, porque es que Dios es pedagogo, Él no se equivoca, es que Él no se equivoca. Si yo lo aprendo a hacer en Shabbat, lo voy a aprender a hacer los otros días, porque el Shabbat me ayuda a mí a no encenderme en rabia, a no encender el fuego en la casa. ¿Sí ven? El Shabbat a mí me da la oportunidad de calmarme. Miren lo que me pasó a mí hace 15 días. Se lo voy a contar rápidamente.
porque necesito ponerme, perdóneme que me ponga de ejemplo, por favor, no es que yo sea más que nadie, no, soy menos que nadie, de verdad, en el sentido, bueno, tal vez menos que nadie en el sentido, digamos que aquí todos estamos en igualdad de condiciones, tampoco la falsa humildad, todos estamos en igualdad de condiciones delante del eterno Dios acá conectados, pero lo que voy es con lo siguiente, hace más o menos 2 semanas tuve un problema bastante serio con mi operador acá de internet y de televisión y de todas estas cosas. Y póngale cuidado a lo que pasó. Solicitaba el soporte técnico y nada, y nada, y nada. Me tomaron del pelo casi que 8 días hasta que por fin tomé la decisión. Me hacían esperar, no llegaban y tomé la decisión. Ya comencé yo a encenderme en ira. Ya comencé yo a ir al bosque a traer la leña y ya comencé yo a echarle gasolina y ya la fogata estaba encendiéndose, no era Shabbat. Lo estaba hablando espiritualmente, yo sé que usted me entiende, ¿cierto? Yo ya estaba que no daba de la cólera que tenía yo, pero me voy hasta allá a ver. No voy a decir cuál operador, pero me fui a la sexta. Ya usted sabe cuál fue, porque si vive en Tunja ya usted sabe. Entonces me fui a la sexta, hice fila, eso fue el jueves en la mañana, dije, pero no me toman del pelo, llamé por todo lado y no me toman del pelo. Entonces yo iba ya atizándole el fuego a la leña, ¿no? Haciéndole así a la leña para que sí se han visto, ¿no? Que como que echa usted así el airecito y el fuego va subiendo y yo iba en ese bus y preciso me llaman y obviamente uno no contesta para no irse de bruces en la buseta porque si contesto pues graves y era preciso de la empresa de telefonía y de toda esta cuestión y yo dije, Dios mío, pero ¿qué me está pasando, Señor? Si yo hubiera tomado mi celular, me evito todo esto y lo arreglo por teléfono. Entonces como que se encendió más, se iba encendiendo más el fuego. No era Shabbat, pero sí iba encendiendo más el fuego. No le estoy diciendo algo mezquino, le estoy diciendo delante del Señor lo que pasó. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Qué es lo que pasa? No es justo. Yo guardo los mandamientos y no es justo. Porque realmente a mí no me gusta, y yo sé que a ninguno de ustedes les gusta que les tomen del pelo. Yo estoy seguro, absolutamente, por más mansedumbre, ¿a quién le gusta que le tomen del pelo? Por Dios santísimo. Ingresé. Había una cola, Dios mío santísimo, y me acuerdo que tomé el WhatsApp y le envié un WhatsApp a mi hermana y le dije a mi hermana, que está en Tunja, le dije, estoy que lloro de la rabia, se lo juro, tenía las lágrimas acá de la indignación, por después de mucho bregar y de mucho pelear y nada. Estoy que lloro de la rabia, le dije, pero no lloro porque me da pena con la gente. Entonces mi hermana se indignó y ella sí que encendió fuego. Nos cuidamos mucho. Y yo llevo llegando y dije, no, señor, pero esto no se queda así. Usted sabe que yo soy abogada y que yo litigué por muchos años y yo peleaba mucho y bueno, si usted me conoció hace años, se acordará. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero no me voy a dejar y espere que llegue y me den el turno. Y de repente agaché la cabeza y dije, Señor, ¿qué me estás enseñando? De verdad se lo dije. Me sentía que el Señor como que con cada argumento me iba desarmando. Y Señor, ¿qué me estás enseñando? Padre, ¿qué me estás enseñando? Porque por más que ideo en mi mente lo que voy a decir, Padre, se me olvidó pelear. A mí, Jimena Porras, se me olvidó pelear. ¿Qué es lo que me está pasando, Señor? ¿Me quieres ver mansa, mansa, mansa? Y agaché la cabeza, estaba haciendo fila, agaché la cabeza y dije, Señor, ganaste, ganaste. Y dije, ay, Señor, Padre, ganaste. Llegué, me atendieron, dije, ay, su merced no sea mala, programenme la cita. Finalmente no me la programaron para el día siguiente, pero bueno, gloria a Dios. Y yo dije, Padre, definitivamente tú estás moldeando muchas cosas todavía. Ya que viene la enseñanza y eso que tiene que ver con el Shabbat, porque esto yo lo aprendí desde Shabbat. Llega el Shabbat y yo no enciendo fuegos, trato al máximo de no encender fuegos. Y créame que para una persona con el temperamento que yo tengo no es fácil, no es nada fácil. Pero eso que yo comencé a hacer en Shabbat desde hace un año, pude transmitirlo y trasladarlo para ese evento que sucedió ese jueves. Y en donde yo no hubiese hecho caso al mandamiento, pobrecita la señora de la sexta, porque yo me conozco o me conocía antes.
Entonces, fíjese cómo el Señor nos enseña a no reaccionar por impulso. Y el Shabbat es un tiempo para eso, para no reaccionar por impulso, para no dejarnos encender en fuego y herir a los demás. Y herimos ¿a quiénes? A los que más amamos, a los que están más cerca. Pero si aprendemos nosotros a hacer en Shabbat esto, lo podemos replicar durante todos los días de la semana. Y aprendo a no actuar por impulso, porque ciertamente si yo sigo actuando por impulso ante cualquier situación, es porque realmente necesito madurar. Y entonces, así aprendo a hacer el bien en Shabbat. Y lo replico en los más días de la semana. Amén. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Creo que vamos a dejar hasta ahí. Bueno, hay varias personas, el Señor les bendiga. ¿A qué voy con esto? No se trata de rituales religiosos, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo pregunta? ¿Cuántos de nosotros sabíamos que así se tenía que guardar el mandamiento? ¿Cuántas veces nos lo habían enseñado a nosotros? Yo le voy a decir lo que había escuchado. No, eso es para judíos. Pero fíjese que no. Fíjese que esto es para el pueblo de Dios, como lo vamos a ver después, porque hoy ya no alcanzamos. Si ven que se trata de que nosotros nos parezcamos más al Señor, si ve que no se trata de imponer cargas, si ve que se trata de un día especial y de hacer lo que el Mesías hizo, si ven, si ven, él entraba en Shabbat a las sinagogas a enseñar la escritura. ¿Qué hacemos nosotros? Y no solo este año ni el año pasado, lo hemos venido haciendo anteriormente. Nos concentramos, antes eran las quintas, ahora por Zuna. ¿Qué? Aprender las escrituras del eterno Dios. ¿Qué hacemos? El bien. ¿Qué hacemos? Salvar el alma. ¿Qué hacemos? Tener un tiempo de reflexión con nuestra familia. ¿En qué lo ofendí? Perdóneme. ¿O en qué me sentí ofendida y sane? ¿Qué más hay que hacer? No encenderme en el fuego de la cólera y de la rabia y desquitarme con el primero que no tiene absolutamente nada que ver. Le pregunta, ya si quiere puede abrir su cámara, si quiere. Le pregunto, ¿le parece una carga difícil de llevar? Ciertamente luchar contra uno mismo es difícil, pero no es imposible, no es una carga difícil de llevar. ¿Le parece una enseñanza farisaica la que le acabo de dar? Para nada. ¿Le parece que es de bendición intentarlo? Y yo no diría tan solo intentarlo, es que es un mandamiento, es un mandamiento. Y hay de mí si le digo, tranquilo, no lo haga hasta que tengas revelación. Pues hasta que tengas revelación se puede condenar y la culpa va a ser mía. Yo respondo en este momento, si usted se congrega acá, yo respondo bíblicamente hablando por su alma. ¿Usted se imagina la responsabilidad tan tremenda que yo tengo delante del eterno Dios con su vida para ponerme a enseñarle cosas que no son? Para ponerme a enseñarle solo de plata, de milagros y ahorita y el otro año de lecciones, Acá no va a pasar eso. Acá no va a pasar eso. Solo Biblia. Acá nosotros creemos y lo reitero. Nuestra salvación no viene de la derecha ni de la izquierda. Nuestra salvación vino del cielo y se llama Yeshua el Mesías. Y aquí no, acá no cogemos ningún político y lo metemos en la página de la Biblia y decimos, este es el Nehemías de ahora. No. Acá esas cosas no, porque eso es una responsabilidad delante del eterno Dios. O el Ciro, o el próximo será el Artajerjes, ahora van a decir, el Artajerjes es el próximo. No, seamos responsables, o sea, ni Ciro ni Artajerjes, seamos responsables, las cosas por su nombre como son. Biblia, palabra, mandamientos del eterno Dios. Amén. Amén. Padre, damos gracias, Dios del cielo, por este tiempo. Gracias porque tú nos estás enseñando tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, porque creemos que tus mandamientos son deliciosos y nos ayudan a nosotros a parecernos más a tu Hijo, Señor. Los vemos no desde la perspectiva judía porque no lo somos, no desde la perspectiva gentil porque tampoco lo somos. Aunque fuimos tomados de entre las naciones, tú tomaste a judíos y gentiles para hacer de ellos un solo pueblo que se llama tu iglesia, y eso es lo que somos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy clamamos que tú levantes al que está caído,
que tú renueves las fuerzas, Dios de los cielos, de aquellos que están débiles, que tal vez no tienen fuerzas para luchar, Padre, y aquellos que están desanimados, Señor, aquellos que dicen qué sentido tiene esto, Padre, ayúdales, levántales, Señor, revélales tu palabra, Padre amado, en el nombre del Señor estamos orando, pero agradeciéndote también porque podemos, Señor, respirar, Dios de los cielos, respirar tranquilos, gracias a ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. En este momento despedimos a nuestros amigos de YouTube. Si esta enseñanza fue de bendición, puede darle like, si quiere puede compartirla, o si tiene alguna duda, ahí en la descripción del video también está el número de WhatsApp de la congregación. Si usted desea, puede escribirnos y con muchísimo cariño y muchísimo respeto intentaremos resolver las dudas que tengan. Ahora, si no tiene una congregación, acá es bienvenido. O también, si usted quiere conectarse con nosotros simultáneamente por Zoom, nos puede escribir y le estaremos también enviando el enlace. ¿Listo? Un abrazo a los de YouTube y muchísimas bendiciones.